Bueno, un placer darle hoy la bienvenida a Florencia Ricciuti. Ella es directora ejecutiva de Fundación Barbechando, especialista en temas parlamentarios. Florencia, un placer, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Manuel, un gusto. Bueno, gracias por acompañarnos y especialmente a esta hora, Florencia. Florencia, haciendo un ejercicio de futurología, ¿no? Prácticamente, porque puede cambiar todo, como está pasando en tantas áreas, ¿no? En nuestro país, en horas nada más. Pero si traspoláramos lo que dejaron las elecciones primarias del pasado domingo a octubre o a un balotaje o a diciembre específicamente, y si se diera por lo pronto la misma foto como mínimo que tuvimos el pasado domingo, queremos saber junto a vos, si sos tan amable, cómo quedaría este recambio parcial, ¿no? Que acaba de destacar se va a hacer en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, diputados y senadores, con este nuevo equilibrio de fuerzas que dio justamente el resultado de las urnas del último domingo para cada uno de los principales espacios políticos. Bueno, como ha pasado para varios, fue una sorpresa, no solamente para el analista, sino también para los propios protagonistas, y volvimos a lo que había sido una idea original de escenario de tercios, ¿sí? Vamos a encontrar un Congreso de la Nación dividido principalmente en tres bancas, donde va a estar representado parte de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y los liberales, que pasan a emerger como un grupo de legisladores robustos, ¿no? Hablamos de 40 legisladores como mínimo, sino entre 38 y 41 o 42 legisladores, lo cual hace que se tornen un bloque indispensable al momento de la negociación. También dependerá un poco ese escenario, si son gobierno, cómo van a manejarse, ¿no? Internamente. Pero lo importante es que vamos a encontrar un Congreso de tercios, donde no va a haber mayorías automáticas, donde ninguno de los bloques va a tener el quórum propio, ¿no? Es decir, no van a poder iniciar una sesión sin tener el aval de otros de los bloques, así que bueno, estimamos que va a venir un congreso de muchas negociaciones. ¿Esto se espera, Florencia, que se dé en ambas cámaras por lo pronto? Mira, en diputados particularmente sí, se puede ver más notoriamente, obviamente Juntos por el Cambio, como Unión por la Patria, se quedan con una buena cantidad de bancas cada uno, alrededor de 100 bancas para Juntos por el Cambio y un poquitito menos para Unión por la Patria, y unos 40 para los liberales. En el caso del Senado de la Nación, ahí sí fue una gran sorpresa, porque en el Senado de la Nación, Juntos por el Cambio tenía previsto un escenario con una mayor cantidad de bancas que se especulaban que podía llegar a ganar, que ahora Ujú. sí fueron en manos de los liberales, y esa sí fue la gran sorpresa. No había ninguna predicción de que esto pasara, es decir, Claro. no Esto que había... estamos viendo en pantalla, Florencia, es... Esa es la, eso es la Cámara de Diputados. Ahí Ujú. vemos bien marcados los escenarios de los tercios, ¿no? Obviamente sí, como decíamos anteriormente, mayoritariamente presencia de los dos bloques tradicionales, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ahora reconvertido Unión por la Patria, y los violetas, que es el nuevo emergente de los liberales, que pasan a transformarse en un bloque por demás importante. Y lo que vemos en verdecito son los federales principalmente vinculados a Córdoba y algunos partidos provinciales, y en rojo la izquierda. Ajá. Con respecto al gráfico siguiente, que es un poquitito más chico, Sí. ese es el Senado de la Nación, que fue la gran sorpresa. Ahí el escenario mantiene la mayoría de las bancas en manos de Unión por la Patria, más o menos unas 32, 34 bancas, Juntos por el Cambio con unas 27, y la sorpresa fueron los liberales. Los liberales no estaban contemplados en ningún escenario, y los liberales ahora tienen la chance de poder adquirir 8 bancas, lo cual es un número por demás importante, y una vez más también transformarse en uno de los bloques importantes al momento de la negociación en la Cámara. Todo este equilibrio nuevo de fuerza, Florencia, en este recambio parcial, ¿no? Se puede todavía modificar claramente porque pueden migrar votos de un espacio a otro. Se acotó ya la oferta después de las elecciones primarias y todo es susceptible, obviamente, de cambios. Quiere decir que muchas de estas nuevas proporciones pueden todavía verse ampliadas, ¿o no? Pueden verse empleadas, pero sí hacemos la aclaración de que no pueden haber grandes diferencias a lo que es el escenario actual. Es decir, no es que vamos a encontrar un viraje en el voto muy grande, porque incluso las propias encuestas ya están marcando que cierto piso o cierta chance de crecer de los candidatos, pero esa posibilidad de que puedan llegar a crecer de 4 a 5 puntos en las elecciones generales
eso no se traslada en una mayor o menor cantidad de bancas abruptas para ninguno de los frentes. Entonces, medianamente el escenario no va a cambiar, quizás sí individualmente, pero si uno mira la foto general, el panorama, se va a seguir manteniendo muy claro este criterio de tercios, ¿no? Donde seguimos viendo las tres bancadas principales, digamos, bien instaladas y creo que de eso no va a haber grandes sorpresas. Claro. Bueno, igualmente estamos hablando, Florencia, en medio de encuestas que han sabido fallar fuertemente y también de economía, ¿no? Que el bolsillo pesa mucho a la hora de sufragar y justamente la economía no está dando mucha certidumbre en el corto plazo. Pero bueno, esto lo vamos a ir siguiendo seguramente minuto a minuto. ¿Qué ocurre en este caso entonces con, por ejemplo, la dinámica de una comisión de agricultura? ¿Podría llegar a tener otra impronta en cuanto al tratamiento de iniciativas respecto a lo que se vino viendo hasta ahora, ¿no? Claramente vamos a encontrar un Congreso muy distinto el año que viene. Ya de hecho nos estamos preparando para un veranito legislativo por demás activo, ¿no? Normalmente los veranos del Congreso de la Nación suelen ser bastante atípicos, ¿no? Algún tipo de actividad en febrero por pedido del presidente de la Nación o la presidenta de la Nación y no mucho más. En este caso lo que vamos a encontrar va a ser un Congreso con muchísimas necesidades de tratamiento de leyes que de hecho ya se van a estar acordando antes de tiempo, ¿no? O sea, ya en octubre ya se va a saber cuál va a ser el nuevo Congreso, más allá de que haya o no balotaje. Entonces eso va a determinar las negociaciones que se vienen. Y posiblemente encontremos una comisión de agricultura por demás activa. Ahora, también sabemos que se va a abrir el debate de quién será el nuevo presidente o la nueva presidente de la Comisión de Agricultura, ¿no? Porque cambian las fuerzas, cambia la conformación de la Cámara y obviamente se vuelve a barajar y dar de nuevo y hay que elegir de nuevo esos integrantes de las comisiones. Así que será una gran sorpresa porque también los liberales ahora van a pasar a tener comisiones a cargo, cosa que hasta el momento no estaba sucediendo. Hoy por hoy los liberales son nada más que 3 legisladores. Pasar de ser 3 a 38 les significa que van a ocupar un lugar de poder por demás importante. Florencia, ¿esto se dio en la historia reciente? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un congreso partido de esta forma? Si es que lo hubo. Sí, más o menos bastante parecido es cuando asume Mauricio Macri. Mauricio Macri encuentra un congreso con los dos bloques principales, que era Juntos por el Cambio, una mayoría del Frente de Todos, y un bloque de federales que respondían a los gobernadores, que eran un poco los que le permitió a Mauricio Macri al principio del gobierno hacer las reformas que en su momento implementó a través de la negociación con esos bloques, más bien del peronismo tradicional o lo que se conoce como PJ no K. Eh, y de alguna forma creemos que ese escenario se puede llegar a dar en este momento, ¿no? Independientemente de quién sea el próximo gobierno, van a ser por demás importantes las negociaciones con esos bloques, ya sea Juntos por el Cambio o los liberales, ¿no? Hay un viraje hacia la centro derecha que van a ser los votos necesarios, al menos para poder dar inicio a cualquier tipo de sesión. Recordemos que como ninguno tiene el número propio, va a tener que salir a buscar los votos a ese otro lado. Así que creemos que va a ser un congreso activo, pero obviamente siempre va a ser ¿cómo explicarlo? Arranco con una propuesta y bueno, vamos a Claro. tener que sentarnos en la mesa a negociar. Y esas negociaciones todos van a ganar un poco y todos van a perder otro poco. Florencia, por último, yendo a la práctica, a lo que es la actividad de ustedes que están en el día a día legislativo, en este escenario adverso que hubo hasta ahora, justamente para tratar de encontrar algo de permeabilidad para iniciativas que tengan que ver con el complejo agroindustrial. ¿Qué estaría haciendo falta para la Fundación Barbechando, para los referentes agropecuarios que estén en el Congreso de la Nación, para la temática del campo en la agenda del Congreso? Apoyo de los productores, apoyo de las entidades. ¿Qué se puede modificar de lo que hubo hasta ahora para poder aprovechar esta oportunidad que eventualmente tendríamos por delante? Claramente que se va a venir ese congreso activo y en todas las plataformas de los distintos partidos políticos encontramos ya, ¿no? Una cierta permeabilidad a las propuestas del agro. Ya sabemos que derechos de exportación va a ser uno de los temas que se va a debatir. No sabemos si en el propio presupuesto o con un debate más de fondo. Posiblemente el tema de no intervención de mercados, ¿no? Es otro de los temas importantes. Buenas prácticas, una ley de seguros. Tenemos una buena cantidad de propuestas
que creo que lo principal es que desde el propio sector podamos hacer propuestas de alguna forma de convergencia, ¿no? Es decir, acuerdos de mínima para poder llevarle a la política y que la política trate de empujar. Obviamente esos acuerdos van a tener que ser previamente trabajados internamente, pero creemos que tenemos la oportunidad en el Congreso que se viene Está claro, pero de... ¿cómo se puede, Florencia, desde el otro lado, desde el productor que está en su tranquera, pasando por todos los demás estamentos, reforzar alguna vez, en definitiva, la capacidad de lobby en su conjunto del sector? Nosotros siempre decimos que involucrarse políticamente no necesariamente significa ser candidato, ¿no? Nosotros nos involucramos políticamente. Fundación Barbechando es una fundación política apartidaria. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos contacto con los legisladores, les acercamos información, medición de impacto, vemos qué puede pasar si una ley se empieza a aplicar mañana, ¿no? Las posibilidades que pueda llegar a tener, es decir, los pros como los contras, y esa forma es la forma de influencia. Entonces, decimos que todos los productores pueden meterse, ya sea a través de la fundación o a través también de tomar contacto con esos legisladores, con sus propios consejeros, o sea, lo más cercano a lo local que uno puede llegar a tener es una forma de empezar a incidir. Muchas veces los legisladores no tienen todo el know-how que uno tiene desde el sector productivo, como nosotros tampoco conocemos todo el resto de los sectores del país. Entonces, empezar a bajar un poco la guardia y mostrarnos como un sector 100% con intenciones de poder cambiar el país y entender que somos uno de los motores que puede sacar adelante la Argentina, pero eso hay que hacerlo sentándonos todos en la misma mesa. Así que hecha la propuesta y ya saben que Barbechando tiene las puertas abiertas para poder hacerlo y que se puedan sumar. Florencia Ricciuti, directora ejecutiva de Fundación Barbechando, gracias por tu tiempo, muy atenta. Un gusto. Gracias. Cariños. Nos vamos a la pausa. La última, ya estamos de vuelta.